Hace unos meses salí de una relación tóxica, muy, muy tóxica, en la que hubo 4 años, más o menos casi 4 años de relación, pero no había ningún compromiso. Y todo este tiempo, luego que terminó la relación, eso fue hace como más o menos un año, terminó la relación, yo estaba pensando y estaba sintiendo en mi corazón mucha frustración, mucha rabia, porque yo me sentía la víctima, yo sentía que yo había sido la víctima, que él me había hecho sufrir, que él me había hecho, que él sabía lo que yo quería y lo que yo necesitaba y había decidido no dármelo. Pero luego de reflexionar, luego de psicología, me di cuenta de que yo no fui víctima. Yo decidí quedarme en una relación luego de que vi que la otra persona no me estaba dando lo que yo necesitaba, porque primero no sabía poner límites. Entonces, en vez de poner límites sanos, de una forma sana, que una forma sana de poner límites es decir, como esto que estás haciendo no me gusta y si lo sigues haciendo esto no puede continuar. No sabía poner límites porque no sabía cuáles eran mis límites. Segundo, tampoco sabía lo que esperaba de una relación, no sabía lo que esperaba de un hombre, entonces estaba muy ingenua, pensando que ni siquiera pensando en nada, como no tenía ningún imaginario, ningún ideal sobre lo que eran las relaciones, porque yo crecí en una familia en la que, si bien mis padres estaban como en unión libre, mi papá tenía muchas mujeres, mi mamá era como muy relajada, una familia en el que el tipo de apego que yo tuve fue un apego desorganizado. Eh, entonces creo que esto no tiene nada que ver, pero el hecho de que mis papás, ninguno de los dos supiera leer, de que tuvieran ambos escasos recursos, influyó mucho, de que mi mamá estuviera enferma. Eh, el tipo de educación que ellos recibieron, incluso no recibieron ninguna educación, fueron abandonados por sus padres desde que eran muy pequeños. Entonces todo esto influyó en que cuando yo creciera no tuviera ningún imaginario, ningún ideal de cómo yo debía ser tratada, porque además crecí en un entorno en el que siempre me decían cosas negativas, no atacando a lo que yo hacía o decía, sino atacando a lo que yo era. Y entonces mi ego, que recordemos que el ego no es otra cosa sino la personalidad, y la personalidad se construye a través de la repetición de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que decimos. Y la repetición que yo tenía era como: no eres suficiente, porque mi papá siempre estaba exigiéndome mucho y comparándome con mis hermanos. Por un lado, no eres suficiente, me estaba diciendo que tenía que bajar de peso, entonces no eres bonita. Eh, por otra parte, yo sentía que yo tenía que cargar con los demás, porque cuando mi mamá se enfermó, yo era la más grande y de alguna forma ella tampoco se responsabilizaba de su vida. Entonces, al ver ese sufrimiento, yo sentía que yo tenía que hacerme cargo de su sufrimiento para que ella dejara de sufrir. Y crecí pensando que las relaciones era salvar a los demás, como que eso era tan normal para mí, que si veía a alguien sufriendo yo sentía que tenía que salvarlo, porque había desarrollado como poderes psíquicos para ver en los demás lo que ellos no podían ver. Entonces esto influyó en que en mi relación de pareja yo atrajera a un hombre, primero, que era mucho mayor que yo. Segundo, era un hombre que no quería compromiso. Él me decía como: somos amigos, pero no me gusta llamar a estas relaciones como noviazgos, o no me gusta vivir con nadie. Él me lo dijo desde un comienzo, pero para mí era como: ok, está bien, en algún punto vamos a llegar a algo. Tampoco yo tenía un ideal de lo que quería, entonces para mí era como: está bien. Entonces él me revisaba el celular a veces, pero nunca me dejaba revisar el celular de él. Yo nunca le dije nada, porque para mí decir algo, yo no me sentía con autoridad de decir algo, yo me sentía favorecida de que él estuviera a mi lado. Entonces yo no decía nada, él me revisaba el celular. Yo hablaba con otros hombres porque, sí, hablaba con otros hombres porque él me había dicho que éramos solo amigos. Además, él prendía su celular hasta la tarde, lo dejaba todo el día sin prender, así que todo el día yo estaba sin saber de él. Para mí era una relación como: no estamos comprometidos, yo puedo hacer lo que quiera, pero él se enojaba, y cuando él se enojaba yo sentía que yo estaba haciendo las cosas mal, que yo era culpable. Entonces la relación siguió así, todo el tiempo ambos estábamos a la defensiva. Cuando yo llegaba tarde, su forma de ser, su forma de reaccionar era muy evasivo, pero más que evasivo, cuando él respondía a los comentarios, y su forma de responder ante la vida era muy sarcástico. Y a mí, entonces, su tipo de apego era evitativo.
Él trataba de alejar a las personas, trataba de estar solo y mi tipo de apego era ambivalente. Yo necesitaba cercanía, pero cuando tenía la cercanía o no sabía cómo manejar la cercanía, yo sentía que no era lo suficiente para mantener a alguien a mi lado, entonces primero complacía a esa persona, pero cuando la complacía sin establecer límites, sin decir hoy estoy cansado y no quiero verte, cuando no decía, cuando no me escuchaba a mi cuerpo, cuando no escuchaba a mis emociones, igualmente hacía lo que la otra persona quería para complacerlo, yo empezaba a resentirme contra él y empezaba a pensar que yo era una víctima, de que él tenía que pensar en mí. Entonces yo no estaba estableciendo límites con esta persona y al final cuando la relación él por ejemplo me decía como eres perezosa, así tienes que levantarte temprano, tienes que hacer esto. Yo empecé a trabajar en un carro que él tenía y empecé a sobrecargarme de cosas y para él era como está bien, estoy orgulloso de ti, de que lo estás haciendo, porque la mamá de él era una mujer así, que todo el tiempo estaba sobrecargada de cosas, una mujer a la que tuvo que sacar a su hijo adelante sola. Entonces para él el ideal de mujer era una mujer que estaba todo el tiempo sobreesforzándose, y él rechazaba al mismo tiempo a las mujeres que estaban todo el tiempo sobreesforzándose porque se había sentido abandonado y había tomado ese abandono como un rechazo. Entonces su tipo de apego era apego evitativo. Él trataba de alejar a las personas y yo, por el contrario, quería alejarlas, pero cuando las alejaba, yo por el tiempo quería tenerlas cerca, pero cuando las tenía cerca se empezaba a sentirme incómoda, entonces necesitaba alejarlas. Y era como esa ambivalencia, pero era una ambivalencia en la que yo no era consciente porque yo no escuchaba mi cuerpo. Solo me sentía triste cuando no estaba y me sentía hostigada o incómoda cuando estaba demasiado. Tampoco noté las señales, y esto es muy importante, notar las señales. Escuchar a nuestro cuerpo cuando él se iba. Cuando él se iba a mi casa, yo me sentía súper drenada, súper cansada y solo quería irme a dormir. Y para mí era... Yo creía que yo era la culpable. Yo creía que era porque yo era perezosa, que era porque yo estaba haciendo algo mal, pero no podía ver que era su presencia y su forma de ser tan negativa, tan oscura, tan resignada un poco ante la vida, porque no quería cambiar, no quería sanarse, tan a la defensiva, estaba drenando mi energía. Yo no podía entenderlo en ese momento, no estaba escuchando a mi cuerpo. Luego me di cuenta, cuando me di cuenta, también me di cuenta que cuando la relación se terminó, en algún punto consciente o subconsciente yo quería mantenerlo cerca de mí. Y cuando llegó una persona que era saludable a mi vida, yo me sentía incómoda con esa persona, porque para mí lo normal y lo natural era una persona inestable, porque me reflejaba y porque era con lo que yo estaba familiarizada. Y para mí una persona estable era una persona aburrida, demasiado plana. Era como que no me generas ninguna emoción, ninguna excitación, no me generas adrenalina. Pero por supuesto la energía funciona de formas tan maravillosas que cuando yo dejé a mi pareja anterior, mi vida empezó a cambiar, a dar un giro de 360 grados, chicos, se los juro, se los juro. Empecé a sanar, empecé a ver mis patrones. No empecé a poner límites saludables inmediatamente porque seguía ahí todas las secuelas de mi infancia, de esa relación tan larga. Yo seguía muy a la defensiva. Entonces las personas que tenemos este tipo de apego desorganizado creemos que tenemos el superpoder de leer la mente de los demás. Entonces, y pensamos no solamente que tenemos el poder de leer la mente de los demás, sino que los demás siempre están pensando mal de nosotros. Y como tenemos un ego que nos tira para abajo, pero que nosotros pensamos que nos protege, ese ego todo el tiempo me decía como tienes que estar alerta de la defensiva, porque la otra persona cuando te dice eso, cuando te dice lo que te está diciendo que tú no eres valiosa, cuando en realidad esa persona que se estaba diciendo como mira, hiciste esto mal, no, tú estás mal, mira, dijiste esto mal, no, mira, cometiste este error, no, tú eres un error. Y para mí yo no veía la diferencia. Luego empecé a ver la forma en que me hablaba, que cuando yo hacía algo malo, por ejemplo, decía, qué estúpida soy. Y no me refería a lo que hacía o lo que decía, sino que me refería a esos errores y a esas cosas equivocadas que había hecho, esos fallos, no como cosas o
como acciones o palabras que había dicho, sino que yo era mala, insuficiente, sí, como que atacaba a mi persona y no lo que había hecho. De hecho, me identificaba con lo que yo decía o hacía o poseía y no con lo que yo, y me identificaba y no con lo que yo era. No podía separar lo que yo era de lo que tenía, hacía y decía. Y ese era un grave error. Bueno, entonces para que aprendamos a identificar las señales de cuando alguien no es saludable, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de si cuando ponemos límites, esa persona escucha sus límites como algo positivo y luego no solo escucha los límites, sino que sigue esa pauta que le hemos dado. Si por ejemplo tengo una pareja que me pone un apodo porque es cariñoso, ese apodo para él, y yo le digo, mira, lo que pasa es que en mi adolescencia, lo que sea, me dijeron este apodo y para mí ese apodo desencadena un trauma, o sí, desencadena un trigger que ahorita no sé cómo, es un desencadenante, y esa persona dice como, pero supéralo porque ya no eres una niña, supéralo porque bla 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 bla, y lo continúa haciendo. Esa es una primera red flag, porque significa que no le importa lo suficiente, que es más importante lo que él piensa, esa persona quiere tener la razón, él o ella quiere tener la razón, y no le importa cómo tú te estás sintiendo. Lo que tú le pides que deje de hacer no le importa, porque es más importante lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona quiere, lo que la otra persona piensa. Sí, también es importante que sepamos qué esperamos de una relación. Cuando no sabemos lo que esperamos de una relación, es muy fácil caer con personas que nos van a hacer bien, porque si nosotros no sabemos cómo esperamos ser tratados, nosotros no sabemos cómo una persona debe pedirnos ser novios o pedirnos salir, si no sabemos lo que esperamos que la otra persona haga. Si por ejemplo yo pido una pareja que no tenga amigos, no tenga amigas, esto es otro aspecto, como que podemos saber lo que queremos, de lo que queremos, lo que esperamos de la relación y de la otra persona, pero si nosotros no somos capaces de ofrecer lo mismo, entonces también nos estamos equivocando. ¿Ok? Porque si yo pido que mi pareja no tenga amigas, pero yo tengo amigos, entonces, ¿qué estoy haciendo? No puedo pedirle al otro que no haga lo que yo sí quiero hacerle, porque entonces habría como un desbalance, sería injusto. Y las parejas, uno no puede, ninguna persona de la pareja puede estar más aquí y la otra aquí. Ambos tienen que estar iguales, son compañeros. No es el jefe y el empleado, no es el amo y el esclavo, son iguales. Entonces, si la otra persona te pide que por favor siempre tienen que llegar a acuerdos, pero es importante primero que sepamos lo que queremos, segundo que podamos ofrecer lo mismo que estamos esperando tener de la otra persona, y tercero que tengamos un buen trato hacia nosotros mismos. Y este tercer punto debería ser el primer punto, porque si yo me trato como una basura y creo que soy lo peor y creo que no merezco ser amado, y cuando llega una persona a mi vida digo, oh, gracias por amarme, no merezco que tú me ames, entonces esa persona va a creer que tiene el derecho de tratarnos como quiera, de hacer el mínimo esfuerzo por nosotros, y no porque la otra persona sea mala, sino porque nosotros estamos programados siempre, primero, a agrupar todo para que sea más fácil, y segundo, hacer el mismo esfuerzo. De por sí ya nos cuesta salirnos de nuestra zona de confort, entonces imagínense si alguien no me dice cómo quiere ser tratado, o puedo tratarlo como quiera, o puedo hacer lo que quiera, llegar a la hora que quiera, lo voy a hacer porque es mi comodidad está primero que lo que la otra persona quiere. Pero cuando yo establezco límites y los comunico con la otra persona, cuando yo establezco reglas, cuando yo establezco parámetros, cuando yo establezco estándares y los comunico a la otra persona, si la otra persona quiere estar en mi vida, los va a cumplir. Y esos límites, esos parámetros, esos estándares tienen que empezar primero con nosotros mismos, hacia nosotros mismos. Entonces, tú te cuidas a ti misma, sabes escuchar tus emociones, sabes regular tus emociones, te hablas bien a ti misma, te alimentas bien, haces terapia o haces journaling o haces algo, tienes algún hobby. Entonces, si tienes todo esto, puedes
esperar que la otra persona te trate como alguien valioso, porque tú ya te tratas a ti mismo como alguien valioso. Pero si estás en la cama todo el día acostado, si estás quejándote todo el día, si eres una víctima todo el tiempo, la otra persona va a venir a tratarte, a humillarte, y no vas a poder decir nada, porque ya tú te tratas igual o peor de lo que la otra persona te trata. Las personas que llegan a nuestra vida son espejos, son reflejos, son proyecciones de lo que nosotros ya somos. ¿Okay? No todo el tiempo, no voy a decir que todo el tiempo esto es verdad, todo el tiempo las personas son proyecciones, porque hay personas que proyectan lo que ellas son en nosotros, y por eso tenemos que estar tan seguros sobre quiénes somos, que si una persona viene y te dice eres una basura, pero tú sabes que no eres una basura, que esa persona está proyectando su propio ser en ti, entonces o pones un límite o ni siquiera haces caso, piensas como, oh, su ego tiene miedo de darse cuenta que tiene que cambiar, porque el cambio significa como morir, y al ego no le gusta morir. Eso fue todo por hoy, espero que se haya entendido, espero que si están en una relación tóxica, si ustedes son personas tóxicas, empiecen a poner límites. No tengan miedo de dejar ir a las personas. No tengan miedo de rechazar a las personas. No tengan miedo de ser rechazados. Porque cuando ustedes saben quiénes son, cuando ustedes saben lo que quieren, cuando ustedes saben lo que valen, pueden estar tan solos en el planeta, no tener ningún amigo, pero no se van a sentir solos porque están con ustedes y su presencia es suficiente, su presencia los llena. Otra persona que llega a su vida solo va a sumar, pero no los va a completar porque ustedes ya están completos, ¿ok? Y por supuesto las vibraciones se atraen, entonces cuando ustedes empiezan a irradiar ese amor y esa completitud, van a atraer a personas iguales. Si tienen falencias, van a atraer a personas que tienen falencias, y en la relación eso se va a dar cuenta. Tampoco tengamos miedo de equivocarnos. Estamos aquí para aprender y tenemos esta y muchas vidas siguientes hasta que por fin aprendamos nuestras lecciones y seamos tan puros, ¿ok? Sean felices y cuídense.